Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí está Jehová, bendición y vida eterna. A la gloria del gran arquitecto del universo. Bajo los poderes de la muy respetable logia Víctor Raúl Haya de la Torre número 36, me ha conferido, y bajo los auspicios de la Gran Logia Occidental de Perú, declaro aperturado nuestro primer ciclo de conferencias internacionales, que al igual que este primero, contará con brillantes expositores, entre los que destacarán figuras como nuestros queridos hermanos, el ex fiscal general de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, el ex contralor Víctor Enrique Casolay, presidente de la República en ejercicio y expresidente de la República además. Muy aparte, hermanos y dignidades que ocupan cargos importantes a nivel internacional. Ante lo cual me permito empezar con el orden del día. Himno de la República de Colombia. En mi caso, sí, tengo la cámara nomás, lo activo. Ahora te voy a activar la cámara. ¿Ya? A continuación, himno de la República de Perú. De la patria de
A continuación, quiero agradecer la presencia de las diversas autoridades políticos, civiles y militares que me acompañan en esta magna conferencia. En especial, acabo de ver ingresar a nuestro querido hermano y amigo Horacio Serpa Uribe, miembro honorario del irresponsable taller Víctor Raúl Haya de la Torre número 36, Bogotá, Colombia, quien siempre nos acompaña en los momentos y circunstancias que venimos pasando, y ante todo y sobre todo, con ese amor y cariño fraternal. Gracias, Horacio Serpa, por estar siempre con nosotros. Víctor Raúl, presente. Antes de empezar la ceremonia y la conferencia en cargo del excelentísimo señor embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, quiero ofrecer con todos ustedes, hermanos, un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 que azota a todo el mundo. Un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. A continuación, presentación de nuestro excelentísimo señor embajador José Luis Néstor Pérez Sánchez Cerro, primer venerable maestro de la respetable logia simbólica Víctor Raúl Haya de la Torre número 36, Bogotá, Colombia, cuyo tema principal será Derechos Humanos. Embajador de carrera, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, doctorado en Ciencias Políticas, maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con mención en Derecho de los Tratados y abogado licenciado en Relaciones Internacionales. Ha cursado Derecho Internacional en Holanda y en Brasil, Derechos Humanos en Francia y de Relaciones Internacionales en Estados Unidos de América. Fue embajador del Perú en Colombia, España, Andorra, Alemania y Argentina, diplomático en las embajadas del Perú en los Estados Unidos de América, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, España, Suecia y en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Fue viceministro, además, del Ministerio de la Presidencia, viceministro de Relaciones Exteriores y secretario general de Relaciones Exteriores de Perú. Fue elegido vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 4 años, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú y fue presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro activo y cotizante en los Grandes Orientes de España, Argentina, Suecia, Alemania y otros, y además nuevo venerable maestro de la respetable logia Víctor Raúl Haya de la Torre número 36 en Perú,
bajo los auspicios de la Gran Logia Occidental de Perú. Os invito, señor embajador, a dar inicio a su magistral conferencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, doctor Horacio Serpa, a quien conocí cuando desempeñaba funciones diplomáticas en Colombia hace más de 15 años ya. Encantado de saludarlo. Y buenas noches a todos los presentes. Gracias por acompañarme. En realidad, Manuel me habló hace unos días para tratar el tema de los derechos humanos, universalmente y en el Perú, pero básicamente los derechos humanos en el Perú siguen la línea universal de su tratamiento. Este tratamiento del tema es básicamente para difundir la protección internacional de los derechos humanos que se da en las constituciones de los países, en los tratados internacionales y en los organismos internacionales. Sí. Pero también es necesario hablar de que hay casi una ausencia en los jueces y abogados en general, quienes en sus sentencias y alegatos no se centran en el tema de protección a los derechos humanos. Y no lo digo como una crítica, sino como un hecho fundamental. Y eso es probablemente porque se le dé preeminencia a la jurisdicción o a la jurisprudencia nacional que a la internacional. Sin embargo, los derechos humanos están presentes en toda la historia de la humanidad. Hay una evolución de esta historia de la humanidad que le pone límites al Estado con normas jurídicas en nuestros tiempos para proteger la vida, la libertad y la propiedad, básicamente. Los derechos humanos en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, es cuando, y digo este siglo XX porque es cuando toman auge e importancia los derechos humanos. Así tenemos que en el año 1919, en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, se crea, la Organización Internacional del Trabajo con énfasis en los derechos humanos fundamentalmente. Y precisamente son los derechos económicos, sociales y culturales en los que se pone mayor énfasis en la conformación de la OIT. Hay pues una multiplicación de convenios y tratados internacionales en esta etapa que están básicamente referidos a la esclavitud, al asilo político, territorial, a la guerra, a la paz y a la discriminación racial, fundamentalmente. Años más tarde, en el año 1945, se produce la fundación de las Naciones Unidas, como ustedes saben, y con ello trae, mejor dicho, una cesión de soberanía y de recorte del principio de no injerencia. Es decir, el principio de mención ya no es absoluto, como lo era antes, sino que hay una especie de limitaciones a este principio de no injerencia. El Estado, sin embargo, no es el único sujeto de derecho internacional. Están, por ejemplo, los beligerantes, como ahora, que cubren muchas guerras de carácter doméstico, más que de carácter internacional. La Santa Sede, que tiene una personería jurídica y que es sujeto del derecho internacional,
y el individuo, que es básicamente el último sujeto que ha sido puesto, digamos, en vigor como sujeto del derecho internacional. Hay, sin embargo, una prohibición de la guerra en cuanto al derecho internacional y hay un proceso de internacionalización de las Naciones Unidas. A partir de ahí, del 45, en el año 1948, hay una universalización de los derechos humanos. Es decir, el ser humano se convierte en sujeto, del derecho internacional. Básicamente como consecuencia de la situación del derecho laboral que aparece con fuerza en el año 19. En consecuencia, se origina un derecho internacional de la persona humana, dado básicamente por la Declaración Universal que ustedes conocen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, de diciembre, del 10 de diciembre, la función que desempeñan los tribunales especiales, como por ejemplo el del Nuremberg, que fue el primero en juzgar a los criminales nazis de guerra, y posteriormente constituido por mandato del Consejo de Seguridad, los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia. Primero Yugoslavia y luego Ruanda. Hay también, obviamente, mecanismos universales y regionales que protegen a estos derechos humanos. Regionales, obviamente, relativos a cada continente y cada uno con sus características especiales. También los tratados de derechos humanos, que son alrededor de 70, y que tienen vigencia en torno a la dignidad humana. Se organizan los tratados de derechos humanos en torno a la dignidad humana como fuerza vinculante. A partir de la segunda mitad del siglo XX, aparecen normas de conciencia, y estas normas de conciencia, que son normas de todos los seres humanos, dan lugar a la aparición de derechos civiles y políticos en torno a la no discriminación, a los derechos y deberes recíprocos que hay entre el individuo y su Estado. Aparece también los llamados DESC, o derechos económicos, sociales y culturales, y se consagran estos en el constitucionalismo moderno. Son los derechos a la salud, a la educación, trabajo. Y en tercer lugar, y no menos importante, es el derecho de los pueblos, que es básicamente los derechos africanos y asiáticos, fundamentalmente africanos, y que están dirigidos a la preservación de la paz, del desarrollo, del medio ambiente, del agua, como elemento vital del ser humano, a la armonía con la naturaleza, etc. Son los llamados derechos de los pueblos. Así llegamos al derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, y que tiene fundamentalmente algunos autores, y quizá la mayoría de ellos, señalan tres grandes vertientes. Yo me he atrevido a poner una más y señalo
que hay 4 grandes vertientes de protección a los derechos humanos según el escenario en que se produzcan las violaciones a las personas y a la dignidad humana. Y en consecuencia, esto debe ser protegido internacionalmente, sea en tiempos de paz, en tiempos de guerra, a personas perseguidas, y el derecho penal internacional, que va básicamente dirigido a los criminales de guerra y a los criminales de los derechos humanos y del derecho internacional. Además, en la ONU, en las Naciones Unidas, se crea en el año 2006 el Consejo de Derechos Humanos en reemplazo de la vieja comisión que se inició en 1946. Yo todavía he asistido a esta vieja comisión de los derechos humanos en las Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York, en mi condición entonces de director de los derechos humanos de la Cancillería peruana. En la legislación interna de los países hay también tribunales constitucionales que tienen data cercana, como ustedes saben, no más de 20 años, y hay la aplicación del llamado recurso de amparo o tutela como protección y como garantía del ser humano en sus países. En consecuencia, hay 4 vertientes del derecho internacional de protección a las personas humanas. El derecho internacional de los derechos humanos, en primer lugar, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Y yo he agregado una última, que es el derecho penal internacional, que tiene poco tiempo de vigencia y que aun cuando está en funcionamiento, no ha tenido una actividad descollante. En el caso de América Latina hay un enjuiciamiento al dictador venezolano, a Maduro, y es el caso más cercano a América Latina. Y los demás son casos que se ven en África y que se ven en Asia con la posición de algunos dictadores de esos países y de esos continentes. En cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, que es la primera rama, digamos, de lo que estamos tratando hoy día, de los derechos humanos en tratados internacionales, este derecho internacional tiene una obligación del Estado, es decir, de protegerlos mediante las constituciones de los países, las leyes especiales, códigos, y que son herramientas irrenunciables de los estados y que en todo momento pueden ser apelados a su custodia, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene un comité del cual yo fui integrante durante 4 años en Ginebra y en Nueva York, existe el derecho a una petición individual que no existe en otros pactos internacionales, y que ese es el principal beneficio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho de petición individual se da siempre y cuando haya
un previo agotamiento de los recursos internos. Es decir, luego que la persona haya agotado todos los medios judiciales en su país, generalmente en su país de origen, tiene abierta y expedita la posición de acudir ante el Comité de Derechos Humanos para su juzgamiento, eventualmente su sentencia también. En consecuencia, se crean mecanismos de protección internacional y los principios de no intervención en los estados y de soberanía son obviamente erosionados y limitados en su aplicación por el deseo y el deber de los estados de proteger al ser humano, incluso por encima de los tribunales nacionales y en consecuencia los tribunales quedan también expeditos, internacionales, perdón, quedan también expeditos para su accionar. Hay una internacionalización en consecuencia de los derechos humanos y que se da después de la situación, la constitucionalización en los países. Fundamentalmente, la Carta de San Francisco del año 1945, trata de una humanización de las relaciones internacionales. Es decir, en 30 artículos, que no es muy larga la Carta de San Francisco, y que da origen a la fundación de las Naciones Unidas, se resumen prácticamente los principales derechos humanos y las principales obligaciones de los estados frente a estos derechos humanos. En la Declaración Universal del año 48, del 10 de diciembre, es básicamente, exclusivamente, no básicamente, sino exclusivamente, una declaración universal sobre los derechos humanos y, en consecuencia, inspira a todos los demás tratados que a partir de ahí se han originado. Es curioso, no es solo una resolución de la Asamblea General la que da origen a la Declaración Universal. Sin embargo, no hay tratado sobre derechos humanos que se le oponga a esta resolución y a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay también la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está básicamente integrada por tres elementos, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que ya hemos hablado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos. En el caso peruano, es miembro del primer protocolo y no es miembro del segundo protocolo. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también es integrante de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, el Perú es miembro, pero no es miembro del único protocolo que cubre el núcleo duro, y que solamente, curiosamente, solo hay 10 países del mundo que son miembros del protocolo de los derechos económicos y culturales, ¿no? En consecuencia, estas obligaciones que he señalado son obligaciones erga omnes, son obligatorias a todos los hombres, a todas las personas. No se escucha nada. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha, sí estamos escuchando. José Luis, con mucha atención. Sí se escucha, respetable hermano José Luis Pérez. Ya, gracias. Yo decía
que hay una codificación del derecho internacional y el mundo debiera tender hacia esa codificación para que sean todos los derechos, todos los tratados de derechos humanos obligatorios a los países. Y en consecuencia, esta codificación se ha dividido en organismos universales y organismos regionales están referidos a los derechos humanos, a la paz y al desarrollo. Hay también mecanismos de protección que son muy importantes, porque estos mecanismos pueden ser convencionales, obviamente son derivados de las convenciones, por eso se llaman convencionales, y que están básicamente constituidos por los comités de los tratados que forman el núcleo duro de los derechos humanos y que son 9, ¿no? Sin embargo, los comités de estos tratados no son 9, son 5. Hay comités que no tienen funciones ejecutivas, digamos, sino más bien principistas, declarativas, ¿no? Y de salvaguardia a los derechos humanos en el mundo. También hay derechos humanos o mecanismos de protección no convencionales, que no derivan de ningún tratado, sino de resoluciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Consejo de los Derechos Humanos, la antigua Comisión, que está integrada por 46 Estados miembros y que van cada 2 años. Hay también un alto comisionado, que como ustedes saben es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y también ella es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y como mecanismos también están las resoluciones 1235 y 1503 de Naciones Unidas, que son resoluciones específicas, pero es bueno que existan y que las conozcan. El siguiente punto es el derecho, la existencia de un derecho internacional humanitario. Esta existencia de este derecho internacional está dirigida básicamente a aliviar los sufrimientos de las víctimas, heridos, náufragos y prisioneros de guerra y civiles capturados también, que no tienen nada que ver con la guerra, pero que muchas veces en invasión a pueblos son también capturados y pasan a ser prisioneros de guerra. Este derecho internacional humanitario es básicamente para atenuar las consecuencias de la guerra, para proteger a la población civil de los sufrimientos innecesarios entre los combatientes y para especificar las armas que deben usarse en las guerras. Hay, en consecuencia, 4 convenios. Son los convenios de Ginebra, y como ustedes saben, la Cruz Roja administra la aplicación de estos 4 convenios. También hay 2 protocolos adicionales a estos 4 convenios. El primer convenio es para aliviar la suerte de los enfermos y náufragos, de los heridos en las fuerzas, en las guerras, en las campañas terrestres. El segundo caso es para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos en el mar, obviamente. El tercer acuerdo, o tercer convenio, es para el trato debido a los prisioneros de guerra.
¿no? Los prisioneros de guerra tienen que tener una protección, que en este caso lo da la Cruz Roja también, y en último lugar y en cuarto lugar, la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, que también entran a las guerras porque son invadidos sus pueblos, sus ciudades, y en consecuencia son sujetos de la misma guerra, ¿no? Estos convenios de Ginebra tienen dos protocolos adicionales que son suscritos o dados en el año 1977, que están referidos a los conflictos armados internacionales y a los conflictos armados no internacionales, que curiosamente son los que más hay en el mundo, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja es el depositario de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales también, obviamente, y velan por el cumplimiento de ellos. Hay un artículo 3 común, que es una suerte de mini tratado y que es común a los tratados, y en consecuencia ese solo artículo, que tiene 12 párrafos, es un artículo común que recoge a todos los tratados de derecho internacional humanitario. En tercer lugar, debemos hablar del derecho internacional de los refugiados, el derecho que está tan de moda por la situación mundial de los refugiados. Hay tres instrumentos internacionales que rigen de alguna forma este derecho internacional de los refugiados. La Convención de Ginebra es la primera, de 1951, y que constituye, habida cuenta, lo que es el Estatuto de los Refugiados. Esta Convención de Ginebra del 51 fue prima facie para algunos países. Hoy día representan una cobertura de más de 70 millones de personas que habitan en el mundo en situación de refugiados. Esta situación se debe fundamentalmente a personas que huyen por sus creencias religiosas, políticas y étnicas, y que llegaron a hacer acuerdos bilaterales en el año 22 con los rusos, en el año 24 con los armenios, los sirios, los turcos en el año 26, los alemanes en el año 38 y Austria y España en el año 46. Bien, ven ustedes la limitación que tenía este estatuto de la Convención de Ginebra sobre refugiados, solamente a esos países. Como dio tan buenos resultados y aumentó fundamentalmente en el mundo la situación de los refugiados, se creó un protocolo en 1967 y que básicamente sigue lo que se establece en el convenio anterior de 1951, solo que ya no se extiende solo a estos países, sino a todos los países del mundo, y que hay, de alguna forma, constituye una convención universal para refugiados a partir del año 67. Y finalmente hay una declaración de Cartagena, Colombia, que como su nombre mismo lo indica, fue firmada obviamente en Cartagena
la linda ciudad de Cartagena, y que se dio básicamente en los años 80 como consecuencia de las guerras centroamericanas en los países centroamericanos, pues, y se firmó entonces la convención o la declaración de Cartagena, y con eso se termina ese capítulo referente a la protección de los refugiados. Finalmente, algo que yo le he agregado, porque lo considero indispensable para la protección de la persona humana en términos de tratados, el derecho penal internacional, que a duras penas llega a 20 años de vigente, a partir del 2001, básicamente. Este derecho penal internacional consagra la internacionalización del jus puniendi, o sea, del derecho de los estados a castigar y a una justicia universal. Es decir, ya no son solamente los tribunales nacionales de cada país quienes eventualmente están en capacidad de juzgar a las personas, sino también, en base a estos principios de derecho internacional, hay una internacionalización de ese derecho de los estados a castigar. Y es en virtud de que cualquier estado puede reclamar a un criminal de guerra, por así decirlo, para que lo someta a su jurisdicción, aunque no sea del estado dañado y aunque no sea nacional de ese estado. El derecho penal internacional tiene 500 años y este derecho consagra la responsabilidad internacional del individuo precisamente bajo el principio de jurisdicción universal. En consecuencia, hay una internacionalización del jus puniendi. El derecho de Estado a castigar es ahora también internacional, una vez agotado los recursos nacionales, ¿no? los juicios nacionales. Esta internacionalización significa una erosión de la soberanía nacional. Y el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, es el instrumento que rige a estos crímenes internacionales o crímenes contra los derechos humanos. Hay también una convención de la que el Perú también es miembro, que está referida a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El Perú es parte de ambos tratados, ¿no? En segundo lugar, el principio de jurisdicción universal se da por la gravedad de los crímenes contra el derecho internacional y contra los derechos humanos. Consiste en la necesidad de coordinar esfuerzos contra la impunidad. Está básicamente dirigido a que la impunidad no quede sin castigo. Es una norma, en consecuencia, jus cogens, es obligatoria para todos. Es necesario la codificación del derecho penal internacional en las legislaciones internas. Y por último, quiero referirme a que la evolución de la justicia universal, que es un término nuevo relativamente en derecho penal internacional, esta evolución no siempre ha ido pari paru, a la par, digamos, del derecho, del desarrollo del derecho internacional.
¿Por qué no ha ido? Porque el interés de los estados, el interés político de los estados, sobre todo de los estados más desarrollados, que no siempre ha ido con el interés internacional de castigar a los que cometen crímenes contra los derechos humanos y contra el derecho internacional. Esto se extendió relativamente hasta los llamados principios de Princeton, que fue una comisión de 12 sabios, juristas internacionales que elaboraron una suerte de cartilla de 14 principios que establecía de alguna manera, prescindiendo la naturaleza del delito, el lugar donde se cometió, la nacionalidad de los criminales o el nexo con el Estado que ejerza jurisdicción. En consecuencia, estos principios de Princeton, aun cuando no son obviamente obligatorios, sí son un referente internacional en la defensa de los derechos humanos y de las personas en general y las relaciones con sus estados. Hasta aquí quería llegar brevemente y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Gracias, José Luis, querido hermano y amigo. Una brillante conferencia que nos abre espacio para saber un poco más de lo que concierne a derechos humanos generales, sobre todo, ¿no? Pero en este momento, Horacio Serpa sigue presente. Sí. ¿Horacio estás? Sí. Me gustaría, querido Horacio, ¿me escucha Horacio Serpa? ¿Aló? Horacio, adelante. Me gustaría, querido Horacio, que seas la primera persona que interviene si tienes alguna pregunta para nuestro común hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro. Muchísimas gracias, querido hermano Manuel. Un saludo a todos los hermanos y hermanas concurrentes y de manera muy especial mis respetos para el querido hermano y embajador José Luis Pérez Sánchez. Pérez Sánchez Cerro. Conferencia que tuve el placer de escuchar en estos momentos fue extraordinaria, supremamente completa, un compendio de situaciones, de normas, de episodios, de circunstancias atendientes o relacionadas con el derecho internacional, con los derechos humanos y más que eso con el funcionamiento de las naciones, de manera que me siento inmensamente satisfecho y honrado de haber tenido la oportunidad de escuchar al querido hermano y embajador José Luis Pérez. Quiero anotar una situación, que es la situación de mi país. Me da tristeza cuando hablo del tema de los derechos humanos y tengo que referirme a Colombia, porque somos una gran nación, sin duda, y tenemos muchas cosas de que enorgullecernos, pero hemos tenido la desgracia de estar azotados durante 200 años por la violencia. Desde la propia época de la independencia, en Colombia
no paramos de matar, de torturar, de desaparecer, de afectar a nuestros propios compatriotas en los aspectos más graves de los derechos humanos. Tenemos diferentes movimientos violentos. Mientras haya guerra, habrá violación de los derechos humanos. Hay una premisa que siempre sale a relucir cuando hablamos del caso colombiano. Y es cierto, pero han sido tantos y tan bochornosos los casos que han ocurrido en Colombia durante 2 siglos, particularmente durante los últimos 70 años, que tengo la obligación de decirles, queridos hermanos, que Colombia es un país depredador de los derechos humanos. Se mata, se secuestra, se tortura, se desaparece a las personas. O como está ocurriendo ahora, se asesinan sus líderes sociales. Es una situación vergonzosa que solamente se acabará si somos capaces de acabar las guerras, los conflictos que existen con movimientos armados, si somos capaces de acabar con los grupos criminales, que son muchos, que operan en diferentes partes del país, y si somos capaces de lograr que funcione la administración de justicia. Como ven ustedes, es una empresa a la cual han estado consagrados muchos años, muchas personas, y sobre lo cual no podemos criticar, pero requerimos la comprensión y la colaboración de los países hermanos para lograr que Colombia supere esta circunstancia tan deplorable. Somos el ejemplo patético de la violación de los derechos humanos, del respeto a la vida, de la lesión a todas las expresiones de democracia que existen. Tenemos una constitución tal vez de las más modernas del mundo. Tenemos una carta de derechos, tenemos unos mecanismos para el cumplimiento de los derechos, tenemos corte constitucional en la muerte. Y es una desgracia. Me duele mi país y tenía la obligación frente a esta magistral exposición de los derechos humanos en el mundo de hacerles conocer cuál es la situación de Colombia. Muchísimas gracias, querido hermano Manuel, mi respeto de nuevo, querido embajador, y mi saludo cariñoso a todos los queridos hermanos. Mi querido Horacio, siempre para nosotros es un honor escucharte y volverte a ver. Espero que las circunstancias sean diferentes, porque siempre tengo en mí esos recuerdos gratos que son irrepetibles, pero volveremos a estar juntos. Un gran abrazo fraterno, Horacio. No te vayas todavía, no quiero que te vayas hasta dentro de unos minutos para que juntos entonemos una linda canción. Estaremos con ustedes. Gracias, hermano. Manuel, yo quisiera hablar. Manuel, por favor. Agradezco muchísimo al doctor Horacio Serpa por la pregunta y los comentarios tan dramáticos de alguna forma, pero reales, sobre Colombia, país al que yo quiero mucho y he servido como embajador de mi país varios años. Hay efectivamente 200 años de violencia en Colombia
y que de alguna forma yo he sido también testigo ocular de algunas circunstancias en Colombia, ¿no? Pero también en lo que atañe al Perú, nosotros también hemos tenido nuestros propios problemas. Hemos tenido 14 años de terrorismo criminal en el Perú que ocasionaron 60.000 muertos de acuerdo a los alcances de la Comisión de la Verdad del Perú. En consecuencia, afortunadamente hemos prácticamente derrotado al terrorismo, aun cuando hay un pequeño grupo en la Sierra Central del Perú que todavía está levantado en armas, si se quiere, y básicamente más que terrorismo haciendo labores de saqueo a bancos y a la riqueza del país. Entonces, aún tenemos un poco de terrorismo, pero hemos tenido un terrorismo muy dramático durante 14 años. Obviamente la situación de Colombia tiene mucho más tiempo, pero en virtud de la grandeza del pueblo, de sus habitantes, de los colombianos, estoy seguro que sabrán dar una batalla con la ley en la mano, ¿no? Muchas gracias por su participación. Gracias, doctor Horacio Serpa. Gracias, querido embajador. ¿Hay algún hermano que quiera hacer alguna otra pregunta? Por favor. Venerable Danilo Carrillo. Por favor, querido hermano embajador de la Gran Bloque Occidental en Bogotá, Colombia. Encantado. Gracias. Respetable hermano embajador, mi pregunta es la siguiente. En la República de El Salvador, con el hoy presidente Nayib Bukele, haciendo referencia de unos años muy atrás de la voz de los sin voz del monseñor Oscar Arnulfo Romero, ¿cómo ve usted internacionalmente la posición de los países o de nosotros que nos entrañan con el hermano El Salvador, la posición de presos allí en este país, que las últimas noticias se ven precisamente como hacer un reclamo frente a esta posición de los prisioneros? Esa es mi pregunta, señor embajador. Gracias, cómo no. Sí, bueno, en general, la situación de Centroamérica desde los 80 siempre ha habido problemas de estabilidad política, ¿no? Sin embargo, las poblaciones de esos países han contribuido mucho a la estabilidad política de sus respectivos países. Y en el caso de El Salvador, tienen un gobernante joven, un gobernante de alguna forma novedoso, que tiene un estilo muy particular. Yo creo que es un hombre bien intencionado, con buenas ideas, y que está enfrentándose a los problemas de su país, que no son de ahora, son de mucho tiempo atrás. Yo conozco El Salvador, he estado varias veces y he visto las diferentes situaciones que se han dado en ese país. Y como todo país latinoamericano y básicamente centroamericano, tiene su propia problemática, pero no responde a situaciones imposibles de solucionar ni imposibles de enfrentar. Yo creo que la situación de El Salvador y en general de los países centroamericanos es una situación que día a día se está superando. Nosotros, el Perú, tiene embajadas
en los 5 países centroamericanos y básicamente estamos recibiendo buena información y buenas noticias de lo que está aconteciendo en esos países. Yo soy optimista y creo que la población de esos países también lo es. Y en ese sentido, deseo mis mejores augurios a la población centroamericana y especialmente a la de El Salvador, que tiene no solamente problemas políticos, sino problemas de delincuencia común, de las maras famosas, que tanto daño han perjudicado y han ocasionado al país, y que la gente estoicamente está sabiendo responder a esa situación. Gracias. Gracias, Portal. Gracias. Quiero saludar y preguntarle a mi padre gran maestro Luis Eduardo Botero, quien nos acompaña, si tiene que hacer alguna pregunta o algún saludo a alguno de nosotros. ¿No está Luis Eduardo Botero? ¿Aló? Respetable Luis Eduardo Botero. Bueno, continuamos. Creo que hay un problema de comunicación que ya se supera en unos minutos. ¿Algún otro hermano que quiera participar en esta rueda de preguntas? Por favor. Bueno, yo entonces quiero agradecer la presencia de diversos grandes maestros y grandes maestros que nos acompañan en este ciclo de conferencias. Las siguientes conferencias estarán a cargo de nuestro ex fiscal general de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, de Perú, Víctor Enrique Casolay, ex Contralor General de la República, de un amigo a quien respeto y estimo mucho, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y de presidentes en ejercicio y expresidente de la República. Pero también quiero saludar a la gran logia hispanoamericana de USA, a Víctor Mora, al venerable maestro de la logia hispana en New Jersey, Marco Ruiz Tábara, a mi venerable maestro Ricardo Neira Encinas, quien en el gobierno del presidente, mi compañero presidente Alan García Pérez, fue quien manejó la batuta para que el presidente en ejercicio decrete el 27 de julio sea el día de la masonería peruana. Gracias, Ricardo, te veo y me alegra verte. Veo a los miembros de mis talleres, a los cónsules, diplomáticos, generales, almirantes y coroneles, miembros de mi respetable taller. Freddy Johnson, qué alegría me da verte. Alejandro Jiménez, Fernando Peñaranda, José Luis, Ricardo Ceja también, general de brigada. Veo a mis compañeros de promoción, de colegio, Alex Rodríguez, Guerrero Rodríguez y a otros más. Pero quiero en este momento pedirle a mi presidente del Alto Consejo Masónico Mundial alguna intervención. Carlos Pastión Valdés, por favor, adelante. Carlos Pastión. Está sin micro. Ramón Tan, mi gran maestro. Presente aquí, ¿qué tal, hermano?
Tiene uso de la palabra, muy respetable maestro. Ya. Bueno, quisiera agradecer la presencia virtual de los hermanos, de nuestros queridos hermanos de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, de Chile y de Perú. En nombre de todos ellos, la Gran Logia Occidental del Perú agradece su presencia virtual y también agradece al respetable hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro por su magnífica elocuencia en esta primera secuencia de un ciclo de conferencias, y que en las próximas serán invitados debidamente y en el momento correspondiente. Antes de finalizar esta primera conferencia, me gustaría hacerle una pregunta al respetable hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro, ¿no? Nosotros en la República de Venezuela tenemos presos políticos masones. ¿Cómo podríamos aplicar los derechos humanos para poder lograr la liberación de ellos, por un lado, y por otro lado, si es que el gobierno de Maduro responderá positivamente a ese llamado derecho humano que nosotros siempre lo anhelamos? Es todo, respetable hermano. Gracias, venerable hermano. En realidad no tengo mucha confianza en la liberación de los presos políticos masones en general y en general en Venezuela. Como usted sabe, hay una situación de violación permanente a los derechos humanos y la excepción no sería la liberación de hermanos masones. Yo creo que desafortunadamente están sufriendo los avatares de una dictadura de alguna manera cruel, que ya tiene 5 millones de venezolanos afuera del país, porque la situación es insoportable, y la situación en cuanto a la supervivencia es también insoportable. En consecuencia, yo lamento tener una posición pesimista, si se quiere, pero creo que es realista, que en Venezuela no se darán libertades y de los derechos humanos mientras no termine la persecución a los cuales los venezolanos y los extranjeros están sufriendo, ¿no? Mi respuesta es en este sentido desesperanzadora, lamentablemente. Muchas gracias, respetable hermano. En la PC. Perfecto. Me gustaría que participe una hermana y gran amiga, conocida por nosotros, por todos nosotros, Edith Camerano. ¿Está presente, Edith? Edith Camerano. Entonces continúo. Hermano. ¿Sí? Podéis continuar, querida hermana. Buenas noches. Un saludo cordial al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro. A Horacio, un abrazo fraterno. Bueno, esta ha sido una de verdad absolutamente, como decía Horacio hace un momento, una recopilación importante de todo lo que son los derechos humanos y lo que significan los derechos humanos.
tengo de pronto un par de preguntas, o me han quedado algún vacío con relación a el tema de la internacionalización en términos de acuerdo a lo que usted decía, que era, digamos, que era de rigurosa aplicabilidad. ¿Cómo hacer cuando nos enfrentamos a el tema de solicitar en extradición a un, digamos, en este caso colombiano, y el Estado con el que se está en ese momento negociando no tiene dentro de su legislación contemplada esa figura? Es algo que me preocupa. De hecho, bueno, aquí en Colombia estamos en este momento viviendo un tema precisamente con una persona vinculada con algunos temas con Venezuela. Mirar como ese tema. Tenemos también, digamos, un caso que a mí me ha llamado la atención y que he estado estudiando con un exguerrillero que se encuentra en la cárcel en Estados Unidos y que está con algunos problemas, con un cáncer bastante complejo, y lo ha pedido su familia para ver si es posible, por lo menos que en el último tiempo pueda estar aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo se mueve ese tema de los derechos humanos en términos de internacionalización con este tema, que me parece que es un tema bastante importante? Y quería agregar algo. El tema de los derechos humanos y la pandemia. Yo creo que ha aflorado, y para ponerlo, digamos, de pronto en un tema que tenga que ver con el tema de la mujer, como las estadísticas que han presentado en los últimos días han sido bastante complejas con relación al maltrato de las mujeres en esta época de pandemia, el problema familiar y cómo ha aflorado ese tema tan complicado. Yo diría que eso, para no hablar de lo que acabamos de aprobar aquí en Colombia, que hemos tenido que volver en ley positiva, un poco de acuerdo a lo que decía Horacio hace un rato, de cómo aquí se violan los derechos humanos, tener que poner como ley positiva y en términos bastante drásticos como cadena perpetua a las personas violadoras de niños, etcétera. Creo que son algunas cosas que de verdad no solamente me duele también como país, sino que me parecen bastante complejas. Muchas gracias. Gracias, querido hermano Manuel. Gracias. Bueno, en realidad, este tema de la internacionalización no se aplica para las dictaduras, insisto en eso. Lamentablemente, estamos a merced de estas situaciones. Entonces, no se puede pedir la aplicación de la ley cuando hay un gobierno dictatorial que no respeta precisamente a los derechos humanos, como es el caso de Venezuela. Nosotros en el Perú tenemos 850.000 venezolanos que han venido de diferentes maneras, hasta a pie incluso, al Perú, y están en la dificultad muchas veces de encontrar empleos decentes, en subsistir, en poder establecer en el Perú con todas las garantías de la ley. Pero como usted sabe, el Perú es también un país pobre,
como lo son nuestros países latinoamericanos, y muchos adolecemos de oportunidades de trabajo, de supervivencia, incluso de comida. Se organizan cocinas populares, comedores populares, y se organizan ollas comunes que dan de alguna forma de comer a la gente. Entonces, nosotros no tenemos mayor esperanza en que la situación en Venezuela mejore a corto tiempo. El presidente Maduro está pedido en extradición a los Estados Unidos incluso, y hay $15.000 de recompensa por su captura, ¿no? Eso, más que razones prácticas, es una razón de conciencia, y es una razón a la cual estamos las personas obligadas a de alguna forma detener esa situación que se produce en Venezuela, aunque sea con acciones simbólicas, porque no hay posibilidades más allá de eso. En consecuencia, yo tengo mucha fe en que la extradición pueda ser una solución incluso a problemas justos, a problemas de conciencia. En consecuencia, estamos sujetos a lo que nos diga la historia y a lo que nos diga la propia capacidad de los pueblos, ¿no?, en su rechazo a una dictadura por diversas razones. Y en cuanto a los derechos humanos y la pandemia, efectivamente hay un aumento y una exacerbación del maltrato a las mujeres. Se ve en el Perú, en muchos casos, en lo que va de la pandemia, o sea, del mediados del mes de marzo a esta parte, hay casi 500 mujeres que han sido asesinadas por sus esposos después de maltrato y delante de sus hijos muchas veces. En consecuencia, esta pandemia, por una u otra razón, ha aumentado ese maltrato a la mujer, obviamente innecesariamente. Y en el caso del Perú, la ley no es lo suficientemente drástica como para castigar a los que cometen esos delitos. Hay una ley positiva que no se cambia hace mucho tiempo y que no castiga con el suficiente castigo a los maleantes, zampones de los maltratos a las mujeres. En consecuencia, le toca también al pueblo estar en una función de alerta, en una función casi policial, de defensa de sus hermanos, de sus semejantes, y lo están haciendo en el Perú, afortunadamente. Cuando hay conocimiento de maltrato a una o varias mujeres, hay una reacción popular que va dirigida a evitar ese maltrato y a castigar con la cárcel a los maltratadores. Gracias. Perfecto. A continuación tiene el uso de la palabra el querido hermano, respetable hermano Ricardo Neira Encinas. ¿Estamos en contacto, Ricardo? Ricardo, creo que siguen los problemas de comunicación. Entonces vamos a conceder el uso de la palabra al respetable hermano Arturo Fonún. Tampoco tiene... Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Claro que sí, respetable hermano. Tiene el uso de la palabra. Está concedido. Hermano,
hermano Manuel Meono, quiero primeramente darle un abrazo fraternal simbólicamente desde los valles de Nueva York. A la misma vez felicitar al embajador por su comparecencia, pero a la misma vez estamos todos moviéndonos en un mar sin fronteras. Los derechos humanos jamás van a ser arreglados en el mundo. Estamos hablando como por ejemplo en Perú, en el 2018 se creó lo que se llama la EPU, Examen Periódico Universal, donde dicho trabajo se presentaron 3 proyectos o 3 maneras de simposio usando los preceptos de la vida, la libertad y la no discriminación, y después los derechos de la salud. Dicho esto, ahora al embajador quiero felicitarlo, pero los remos suyos no van a trabajar. Y voy a basarme el porqué. Usted hizo un recuento a nivel mundial de la historia de los derechos humanos. Me da risa y lo admiro porque tiene toda la claridad competente de su posición para hacer dicho recuento. Pero risa me da cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas están integradas, por China, por México, por Arabia Saudita, por Venezuela y mi sufrido país de Cuba. Eso es un bochorno, es un insulto, y ojalá que algo así cambie. Estimo que la filosofía de predicar no es la solución pertinente. Creo que tenemos que tomar masónicamente y poner a trabajar los 3 grandes conceptos secretos, o conceptos no, las 3 instituciones secretas, el Priority Zion, los opios de Illuminati y los Illuminati, para tomar el poder del mundo nuevamente. Si no, no vamos a ningún lugar. Quisiera su comentario y que el gran arquitecto del universo lo bendiga y lo proteja a todos. Muchas gracias, con mucho gusto. Me alegra que haya tocado usted un tema tan importante como es la membresía o la pertenencia a la Comisión de los Derechos Humanos. Buenas noches, Manuel. Es una vergüenza realmente la situación que vive año a año las Naciones Unidas en Ginebra en la Constitución de la Comisión de los Derechos Humanos. Los principales países violadores de los derechos humanos son miembros de esta comisión en una situación vergonzante para el mundo y en una situación que lamentablemente, por estar constituida por países de alguna manera poderosos como la China y otros países árabes en los que los derechos humanos son violados todos los días, han convertido la institución de los derechos humanos y su Comisión de las Naciones Unidas en una vergüenza internacional. Realmente más valdría con disolver esa comisión que en vez de representar una situación de defensa de los derechos humanos, constituye una situación vergonzante. No se le puede llamar a estos países que respetan los derechos humanos, porque están muy lejos de hacerlo. Entonces, constituye una burla sin precedentes que yo he criticado mucho en el Perú, el apoyo que muchas veces el Perú incluso ha propuesto a los diversos países que forman esa comisión y que son una vergüenza para el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. El examen periódico universal es de alguna manera también un juego hacia donde están dirigidos estos países
violadores de los derechos humanos. El Perú cumple con sus citaciones periódicas a este mecanismo de Naciones Unidas, que a veces se ha dado cada 4 años, cada 5 años. La primera vez se dio después de 1 año, y cumple con las observaciones y las críticas que se le hacen. Lamentablemente hay muchos países que no cumplen y que se burlan de alguna manera de la conciencia internacional que debe estar por sobre todas las cosas en los organismos internacionales como los organismos de Naciones Unidas. Gracias. Una incidental, ¿cuál sería la solución mundialmente para los no existentes derechos humanos? Yo soy un poco radical con eso. Yo plantearía la disolución de la Comisión de Derechos Humanos, que constituye una burla a los países democráticos y a los países que respetan los derechos humanos, y que se empiece a pensar en otros mecanismos que verdaderamente represente a los países que sí respetan a los derechos humanos. En consecuencia, es audaz decirlo, pero es lo que yo pienso. Creo que la Comisión de los Derechos Humanos está de más y debe desaparecer en procura de una comisión diferente y de una comisión efectiva. Y la última incidental, ¿usted no cree que los organismos de priority decision, el Opus Dei y los Illuminatis deben tomar las armas para que esto, y estoy hablando armas simbólicas o quizás de otra forma para que esto se arregle en el mundo? Las armas, no, en realidad no podemos fomentar ni apoyar la toma de las armas en ningún pueblo y en ningún país, porque eso ocasiona, como usted sabe, muertes de inocentes y no solo de culpables. En consecuencia, yo no soy de la idea de tomar las armas como solución de problemas de derechos humanos o de problemas políticos en el mundo, ¿no? Para eso las civilizaciones han creado las leyes, funcionen o no, pero es el marco jurídico de los seres humanos y es lo que debe primar fundamentalmente en los países democráticos. Perfecto. Que así va a ser, respetable hermano. Quiero conceder el uso de la palabra, si es que no siguen los problemas de comunicación, a mi gran maestro Luis Eduardo Botero Hernández. Acaba de volver, lo veo, pero creo que hay problema de comunicación. Luis Eduardo Botero, respetable, gran abrazo. Tiene usted el uso de la palabra. Hola, claro que sí. ¿Cómo está? Sí, perfectamente, Lucerado. Quiero un saludo muy especial a nuestro querido hermano José Luis. Magnífica su disertación. Pude escucharla, no obstante los problemas técnicos que estuvieron haber presentado. Comparto plenamente las opiniones que al respecto emitió el querido hermano, muy acertadas en relación con la educación del ejercicio y con problemática como infortunadamente esta materia. Quería finalmente decirle que ha sido muy grato volverlo a ver a través de este sistema, de este medio, y haber degustado su magnífica intervención. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Luis Eduardo, y encantado de saludarte después de años. Gracias. Listo. Muy amable. Gracias, respetable. Siempre vuestras opiniones son importantes. Ahora sigue José Luis Pérez Sánchez Cerro. Por favor, lo que pasa es que hay problemas de comunicación y eso está impidiendo un buen orden
en el orden del día. Así que si tienes algo que responder, José Luis, por favor, puedes hacerlo. No, simplemente, y a manera de despedida, en primer lugar, me alegro y me encanta haber estado con ustedes en la difusión de los derechos humanos internacionales, que constituyen de alguna manera la piedra angular de la democracia y del buen vivir de los seres humanos. Para mí ha sido un placer poder explayarme sobre los diversos instrumentos internacionales que desde hace 70 años, de alguna forma, o más, de alguna forma defienden los derechos de las personas. Y eso está por sobre todas las cosas. Y estos derechos tienen que seguir defendiéndose no solamente en democracias, sino también en países dictatoriales, porque los derechos humanos son para todos. Y en ese sentido doy pues la bienvenida a la participación de ustedes y a la conciencia que obviamente me han demostrado tienen sobre la aplicación de los derechos del hombre en el mundo. Muchas gracias. José Luis, te ruego 3 minutos más, por favor, 3 minutos más. Hay un saludo que viene en la logia de Díaz del querido hermano Marco Rito Tábara. Tiene uso de la palabra brevemente, por favor. Respetable hermano. Marco Ruito, te estamos escuchando. Creo que hay problema de comunicación. Bueno, nuestro respetable hermano José Antonio Peláez Bardales, nuevo venerable maestro que sale de la logia Víctor Raúl Aya de la Torre número 36, Oriente de Bogotá, Colombia, es fiscal general de la Nación, bajo los auspicios de la muy respetable Gran Logia Occidental de Perú. ¿Estás ahí, José Antonio? Te estoy viendo, José Antonio. Creo que siguen los problemas de comunicación, José Antonio. Bueno, siguen los problemas de comunicación. ¿Algún otro saludo, otra pregunta, por favor, antes de finalizar la conferencia? ¿Lo puse mudo mi primo? Manuel, sí. ¿Me permitís? ¿Cómo estás? Ante todo, quería agradecerte por tus palabras y ante todo también agradecer al embajador José Luis Pérez Rechazado por una exposición brillante, la cual nos ha alegrado la noche en este momento de pandemia, sobre todo saber los derechos humanos que tiene todo ciudadano. Lamentablemente nos ha demostrado cómo los derechos se interrumpen y siguen continuando. Por ejemplo, acá en el Perú lamentablemente no hay tampoco los derechos humanos como deberían de ser, como es el derecho a la vida por los abusos que se tienen a propósito por el tema de la pandemia. Eso también hubiera sido importante también tocar ese tema, pero de todas maneras quería yo en estos breves minutos agradecerle a José Luis, que me da mucho gusto por su exposición, y a ti, Manuel, por invitarme a esta exposición, que es para mí bastante importante. Además, como yo he nacido en esta logia Víctor Raúl de la Torre número 36 del Valle de Bogotá, Colombia, me da un placer ver también a hermanos también de nuestra madre logia. Gracias, Manuel. Y gracias, José Luis. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras. Gracias, Ricardo. Marco Rito Tábara, por favor, estamos esperando y escuchando. Así es. Buenas noches. Buenas noches a todos. Primeramente, quiero saludar a todos los ilustres y poderosos hermanos presentes, a todos los respetables hermanos y a todos los queridos hermanos.
Soy venerable maestro actual de la respetable logia simbólica Delta número 1 del Valle de Springfield, New Jersey. Les extiendo aquí mis saludos muy cordiales, y para mí la presencia y la comunicación del respetable hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro ha sido espectacular. Lo felicito. De verdad que había muchas cosas, muchos puntos que yo ignoraba, pero ahora como se dice, el gran arquitecto nos sigue dando la luz. Simplemente para terminar, y esto, una pequeña pregunta nada más. ¿Qué opina usted, mi respetable hermano José Luis Pérez Sánchez Cerro, sobre los derechos humanos de aquí, que prácticamente violan la policía aquí en Estados Unidos, que ya hemos tenido hasta protestas por estos desmanes que hacen, ¿no?, que violan al ciudadano? Simplemente quería saber su opinión, nada más. Eso es todo, y que el gran arquitecto del universo los bendiga a todos y les siga dando la luz para salir adelante. Gracias. Muchas gracias, hermano Marco. En realidad, yo he vivido 8 años en Washington, primero como funcionario de Perú ante la OEA, y luego como funcionario del Perú ante la embajada en la Casa Blanca. En esos 8 años vi, de alguna forma, somos observadores los diplomáticos en un país determinado, el comportamiento de la policía y de las personas en general. Y lo que pude notar es que había un gran respeto por la ley, por la policía, y también ese respeto era mutuo, era recíproco. Sin embargo, en los últimos años, lo que yo estoy viendo es que esa actitud ha cambiado con relación al policía, que se siente más autoridad que nunca, o que antes por lo menos, y el ser humano, que de alguna forma se siente, y lo es, más igual que el policía. Y eso ha traído como consecuencias desentendimiento entre las personas y la policía en general. Y en particular con cierto sector de la policía que tiene cierta animadversión por las personas negras, porque de hecho las califican muchas veces como delincuentes, que no lo son, y por el hecho solamente de su color son tratados discriminatoriamente. Es muy lamentable, pero realmente lo digo con toda sinceridad, la muerte que se ocasionó hace un mes por parte de un policía con un ciudadano de la raza negra. Es injustificada e injusta a todas luces, y no merecía un castigo tan grave como la pena de muerte por $20 que debía o que había suscitado un problema. Es realmente impresionante y dibuja la miseria humana en todos sus aspectos. Yo siempre he creído que lo primero que entre los seres humanos, para ponerse de acuerdo, es conversar, es hablar. Aquí no hubo ni siquiera chance a que hablara, y fue muerto en condiciones muy trágicas. Gracias. Un abrazo fraternal, mi respetable hermano, de verdad, y que el arquitecto lo bendiga. ¿Ok? Muchas gracias, Marco. Saludos para todos los hermanos presentes. No, muchas gracias, mi respetable hermano Manuelito. Te quiero mucho. Muchas gracias por extenderme la invitación a mí y a mi gran maestro Víctor Mora de la
Gran Logia Latinoamericana USA. Muchas gracias y que tengan buenas noches todos ustedes. Envidio a Víctor Mora, lo he visto todo el tiempo atento y disfrutando de esta magnífica conferencia. Damos por culminada la conferencia, pero no podemos abandonarla sin antes entonar el himno de la masonería de la Logia Víctor Raúl Aya La Torre y luego el himno masónico de Colombia. El maestro José Luis Pérez Sánchez Cerro, por favor. Ponlo. Himno de la masonería, himno masónico. Unidos por fuertes cadenas, por el mundo, por la escuadra y cincelando la piedra y media con paz, la granota construyendo un vuelo sobre los mares, bombada de recios valores, paladines de la vida. Todo un canto a la ciencia de Irán. Evitemos los pasos perdidos y abracemos la verdadera luz. Y luchemos por los oprimidos, como aquel que muriera en la cruz. A la gloria del gran arquitecto, por la justicia y por la libertad, por el hermano y la cruz del acero, y en nuestra mano de tu estará. La mística corremos, y en estrecha comunión, conmigo, mis hermanos. Salud, fuerza y unión. Gracias, Edith. De maestros, Horacio Serpa, mi querido Horacio. Gracias. Siempre José Luis Pérez Sánchez Cerro, magnífica y brillante exposición. Muy respetable gran maestro Ramón Tan, venerable maestro Marco Ruiz Tábara, respetable hermano José Antonio Peláez Verdades. Un saludo a la distancia a todos mis embajadores, cónsules,
almirantes, generales, cuerpos diplomáticos, acreditados, gracias por asistir a esta magnífica conferencia. Feliz día de la masonería colombiana. Feliz día. Feliz día. Feliz día de la masonería universal. Feliz día. Feliz día. Acá nos despedimos. Gracias. Hermano Víctor, ¿usted me oye a mí? Sí, hermano Fortún. ¿Cómo es que nos comunicamos? Yo no entiendo cómo tú hiciste.